36 millones de personas son las que componen la población mexicana en los Estados Unidos de América. De estos, 10 millones son nacidos en México, residiendo ya sea legal o ilegalmente en los Estados Unidos. El resto son descendientes de muchas olas migratorias que se han dado a lo largo de la historia entre ambos países. La migración entre México y los Estados Unidos de América es ciertamente uno de los temas más importantes en la actualidad en la agenda política de ambas naciones. Ambas naciones llevan una de las relaciones diplomáticas, podemos decir, más complejas actualmente en el mundo. Han tenido momentos de amistad, momentos de enemistad, y la relación ha sufrido cambios en muchos momentos de la historia. Definitivamente, el tema migratorio es uno de los más trascendentes en todo esto. Tenemos que preguntarnos cómo solucionar los problemas migratorios que se dan entre México y Estados Unidos. Esto nos tiene primero que llevar a pensar cuál es exactamente el problema. El hecho de que sea ilegal, ¿es la migración mala o buena para los dos países? Definitivamente uno de los temas más importantes son las violaciones a los derechos humanos que se han dado muchas veces en los inmigrantes. En los últimos años, el tema ha surgido más fuerte que nunca, convirtiéndose en centro de polémica e intensas discusiones, resultado de la agresiva política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump. Ataques verbales y etiquetas racistas hacia los migrantes mexicanos han despertado la necesidad de México de defenderse y mostrarse digno. En la frontera, muchos inmigrantes ilegales son abatidos por fuerzas armadas, otros encerrados en jaulas y separados de sus familias. Los que ya se encuentran dentro de territorio estadounidense han sido víctimas de ataques racistas provocados por el discurso de odio. Estos son temas que han sido difundidos en todo el mundo. La defensa de los derechos humanos de los inmigrantes en Estados Unidos es necesaria, muy necesaria. Aún así, tenemos que centrarnos muy bien en otro tema. Muchas personas están conscientes del riesgo que implica migrar y de los sacrificios que esto conlleva. Aún así, lo están haciendo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Veamos un poco el contexto histórico. Después de la independencia, se necesitaba activar la zona norte del país. Para esto, se invitó a colonos estadounidenses a asentarse en el territorio de Texas, bajo las condiciones de que aprendieran español, se volvieran católicos y no practicaran la esclavitud. Sin embargo, después de un tiempo, estos colonos tenían mayoría absoluta en su territorio y se gobernaban a sí mismos. Tenían sus propios idiomas, cultura, tradiciones y se identificaban más con las 13 colonias americanas que con el México central. El gobierno de Santa Anna, intentando tomar control de este territorio, promulgó una ley centralista. Los tejanos, molestos ante esta situación, decidieron independizarse. Esto dio inicio a una serie de conflictos en los que México fue derrotado en numerosas veces. La división e inestabilidad política de México, combinadas con la política expansionista de Estados Unidos, dieron como resultado la derrota de México en 1848 y la toma de los actuales territorios de Texas, Arizona, Nuevo México, California, Colorado, Nevada, Utah y parte de Wyoming. Algunos de los pobladores mexicanos, ya sea de ascendencia indígena o hispana, que vivían en estos territorios regresaron al México central. Sin embargo, la gran mayoría decidieron quedarse y formar parte de su nuevo país. Así, se dio inicio a la población mexicana en los Estados Unidos de América. Aún así, el verdadero inicio de la migración masiva a Estados Unidos, al menos de la manera en que la conocemos el día de hoy, inicia hasta 1940, en la Segunda Guerra Mundial, con el programa Bracero. El programa Bracero. Los Braceros fue un programa donde México envió a miles de trabajadores a laborar en Estados Unidos, principalmente en el campo y en las fábricas, debido a que muchos de los trabajadores locales habían ido a la guerra.
Aunque este programa, se supone, era temporal, muchos de los trabajadores se quedaron y con el tiempo tuvieron acceso a mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Aquí es donde empieza uno de los principales problemas en todo este tema. Con el tiempo, una parte de la población en México se dio cuenta de las ventajas que habían conseguido sus compatriotas en Estados Unidos. Muchos de ellos se motivaron también a emigrar. Esto con el tiempo creó toda una cultura y una ideología en donde se plantea la necesidad de emigrar para mejorar. El gobierno en ese momento y una gran parte de la sociedad no le prestó mucha atención. A veces incluso se veían beneficiados de esto, con ingresos como las remesas o cosas como que aparentemente reducía las tasas de desempleo. Sin embargo, este sector de la población, la mayoría de ellos indígenas, quienes en su propio país vivían marginados, habían tenido acceso a mejores oportunidades y, a largo plazo, esta motivación a emigrar se convirtió en un problema importante y que tuvo consecuencias negativas. Con el tiempo, la inmigración a Estados Unidos fue aumentando cada año y se vio exponenciada por las diversas crisis económicas y sociales que México vivió. Muchas familias hasta el día de hoy dependen de los ingresos de las remesas desde Estados Unidos y por su parte el sector privado se ha enfocado en hacer de Estados Unidos su principal cliente. Hoy en día, el 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos, porcentaje mucho mayor al de Canadá, su otra nación colindante. Esto ha creado una dependencia económica de México con Estados Unidos, que recientemente ha sido aprovechada por Trump para hacer efectivas sus agresivas estrategias. Esta dependencia ciertamente afecta a México a largo plazo. Si bien Estados Unidos siempre va a ser el principal socio comercial, es momento también de buscar otras posibilidades que nos permitan expandirnos. Esto nos va a llevar a poder verdaderamente desarrollarnos y además a tener una relación sana y productiva entre México y Estados Unidos. Hoy en día vemos ampliamente la situación de los inmigrantes en Estados Unidos y las violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado. Sin embargo, nos olvidamos de la falta de derechos humanos que se vive dentro de nuestro mismo país, donde las comunidades indígenas han sido marginadas y donde se han creado condiciones de clasismo y de pobreza que son las verdaderas causas de que muchas personas hayan emigrado a los Estados Unidos. México ciertamente debería estar más preocupado por la emigración de su territorio, así como Estados Unidos lo está por la inmigración hacia el suyo. Al final, el país más afectado por todo esto es México. Considero que es momento de trabajar activamente para reducir a mediano y principalmente a largo plazo la cantidad de personas que se ven en la necesidad de emigrar. Debemos desarrollar al país, ofrecer verdaderas oportunidades y dejar de ignorar los problemas de racismo, clasismo y violaciones de derechos humanos que se dan en nuestro país, muchas veces a las clases más vulnerables o a las comunidades indígenas. Ante las políticas agresivas de gobiernos extranjeros, una de las mejores defensas es reforzar nuestros propios puntos débiles. Debemos prestar atención también a las violaciones a derechos humanos que se gestan dentro de nuestro país. Debemos demostrar que las causas de la inmigración se pueden y se deben resolver para dar paso a un bienestar común. Además de discutir qué podemos hacer por los mexicanos quienes van a Estados Unidos, también debemos discutir activamente qué podemos hacer dentro de México para que los mexicanos no tengan que emigrar. En México es importante estar unidos para resolver estos problemas. Sin embargo, la migración es un problema bilateral que le pertenece a los dos países. Los gobiernos de ambas naciones se han concentrado más en culparse el uno al otro y en contestar puntualmente a las críticas en lugar de verdaderamente resolver los problemas que hay. La relación que existe hoy de una amistad tensa entre ambos países tiene que evolucionar para dar paso a una cooperación mutua en donde ambos se puedan ofrecer ayuda y no solo exigirle soluciones el uno al otro. Esta es la única manera de realmente resolver este problema. Ambas naciones influyen enormemente la una en la vida de la otra. La cultura en Estados Unidos está influenciada por la cultura aquí en México.
así como nuestro estilo de vida actual, también está enormemente determinado por la cultura estadounidense. Ambas culturas, ambos países y ambas sociedades tienen que aprender a enriquecerse mutuamente y no a enemistarse, a cooperar para resolver los problemas que se dan en nuestras fronteras y dar paso a que verdaderamente ambas naciones puedan disfrutar de un bienestar común.